Eh, Realmente, pues nosotros lo que hablamos fue acerca de qué es un polinomio, ¿verdad? Entonces, yo les explicaba que un polinomio explicaba entonces que un polinomio es la unión de dos o más monomios, ¿sí? Y recordemos que el monomio pues es la multiplicación de un número y una letra, ¿verdad? Entonces, ese es el polinomio y para los polinomios también vimos grado absoluto y grado relativo. En esta hoja pues también viene una parte de eso y el valor numérico. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a trabajar toda la primera parte. Bueno, vamos a trabajar toda la primera parte que es de valor numérico para que ustedes puedan entender cómo hacer allí, ¿verdad? Ahí alguien me decía que ayer no tuvo internet en todo el día, pero bueno, no se preocupe porque ayer no tuvimos clase. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con el valor numérico. Y fíjense que entonces el valor numérico consta, miren, consta de cambiar las letras, ¿sí? La parte literal de un monomio o de un polinomio con valores asignados. Estos pues son valores que no elegimos nosotros, sino que nos asignan qué valores utilizar. Y yo hacía mención en el video que les envié de que esos valores y esta aplicación de valor numérico es bastante útil. Por ejemplo, ya cuando nosotros estamos trabajando cálculo de perímetro, de área, cuando se trabaja, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, eso hablando de matemáticas. Y en otras ciencias, ¿verdad? Por ejemplo, en química, en física, en donde se requiere hacer el cálculo y evaluar fórmulas para poder llegar a un resultado. Allí también se utiliza el valor numérico, el concepto de valor numérico. Entonces, es muy importante que para ustedes quede claro cómo hacerlo. Igual esto, pues, sí digo, ¿verdad? O sea, se sigue repasando en los demás grados. Entonces, vamos a ir con el primero y lo que hacemos, miren, los números que hay en la expresión se copian y las letras las vamos a cambiar por un paréntesis y dentro de ese paréntesis vamos a colocar el valor al que es igual esa letra. Entonces tenemos ahí la letra X. Entonces miren en el cuadrito acá, ahí están los valores asignados a las letras. ¿A qué es igual X? ¿A qué es igual X, chicos? 2. A 2. Muy bien. A 2. Entonces ahí dentro del paréntesis colocamos el número 2. Ahora, otro paréntesis para la letra Y recuerden de que ahí va a haber una multiplicación, ¿verdad? Porque la unión de un número y una letra es una multiplicación. Ahora, ¿a qué es igual la letra Y? A 1. Pero ese 1 tiene un signo. Menos 1. Esto es importante que notemos nosotros, de que tiene un signo, ¿verdad? Horacio, qué sorpresa. Entonces aquí en el paréntesis vamos a colocar menos 1. Y ahora vamos a ir ahí con la otra letra que es Z. ¿Y cuál es el valor de Z? ¿Felicitarte o compadecer? 3. 3. Muy bien. Entonces, miren, hicimos acá. Número 2, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer, chicos, son las potencias. Entonces digo aquí, 2 al cuadrado. Recuerden que elevar al cuadrado es multiplicar el número por el mismo. Entonces digo 2 por 2, 4. Copio el signo menos. Copio el número 3, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. Ahora lo que vamos a hacer con todos esos números es una multiplicación.
Entonces vamos a decir ahí, miren, como los signos son diferentes aquí con este negativo, entonces nos va a quedar negativo el resultado y decimos 2 por 4, 8, 8 por 1, 8 y 8 por 3, 24, ¿sí? Entonces el resultado ahí, el valor numérico de la primera expresión que estábamos viendo es 24. ¿Preguntas o dudas con ese ejemplo? Profe, ¿por qué deben de salir el menos? El signo menos. Estaba en el cuadro. Si es del -1, ahí está. Si es este, porque signos diferentes, es negativo. No fui yo, pues, Patricia. Entonces, ¿por dónde va la Y? Va el -1. Sí, donde va la Y va el -1. Sí, porque aquí está. Vamos a hacer ahora el número 2, ¿sí? Entonces es importante que cuando vamos a sustituir, vamos a cambiar los valores, ¿sí? Los números que ya estén en el polinomio que nosotros vamos a trabajar, se copian. Lo único que se cambia son las letras, ¿sí? Lo único que se cambian son las letras, eso es importante. Entonces tenemos aquí 3 y entre paréntesis el valor de la letra X. ¿Cuánto vale X? 2. 2, muy bien. Entonces en ese paréntesis colocamos el número 2 y vean que la X estaba elevada a un exponente 2, entonces ahí fuera del paréntesis copiamos ese exponente 2. Todos los números que estén en la expresión se copian. Miren, -5, ahora paréntesis, y vamos a colocar el valor de la letra X, que nuevamente X es 2. Ahora aquí también tenemos la letra Y. ¿A qué es igual Y? 1, -1. Muy bien, -1. Ahora, más 4. Colocamos ahí paréntesis para Y, que ya sabemos que es -1, y al cuadrado. Y es importante, entonces, en estos procesos, si hay potencias, o sea, si hay exponentes, lo primero que vamos a trabajar son los exponentes. Entonces ahí voy a copiar el número 3 y digo 2 al cuadrado es 2 por 2. Entonces eso es 4. Copio -5. Entre paréntesis ahí 2. Ahora todo esto lo voy a copiar porque no hay exponentes. Entonces como vamos por paso, entonces ahí vamos copiando. Ahora ya en el siguiente paso vamos a resolver. Ahora más 4 y ahora tenemos -1 al cuadrado. Y algo importante. Cuando nosotros elevamos un número negativo al cuadrado, el resultado queda positivo, ¿sí? Entonces 1 por 1 es 1, ¿verdad? Y nos queda positivo. Ahora vamos a realizar las diferentes multiplicaciones en cada grupo, ¿sí? Entonces tenemos aquí 3 por 4, 12. Ahora aquí miren, el 5 y el 1 tienen signos iguales, entonces ahí nos va a quedar un signo positivo. Y decimos entonces, 5 por 2, 10, y 10 por 1, 11. 10. 10, es multiplicación. 5 por 2, 10, y 10 por 1, 10. Ahora aquí signos iguales, también nos va a quedar positivo, y decimos 4 por 1, 4. Y ahora vamos a sumar ahí, miren, entonces 12 más 10, 22, y 22 más 4,
26 y ese es el valor numérico. Vamos con la expresión número 3 y entonces tenemos aquí 3, colocamos ahí el paréntesis, voy a copiar una vez el exponente 2. ¿Y cuánto vale la letra Y? 2. Ah, no, perdón. Menos 1, ¿sí? 1. Y vale menos 1. Ahora me copio menos 5 y nuevamente el valor de Y que es menos 1. Ahora y copio más 4. Ahora si se dan cuenta ese 4 no tiene ninguna letra, entonces ahí no hay necesidad de agregar ningún número de los que tenemos aquí. Solo cambiamos las letras, los números. Entonces aquí tenemos esta potencia, vamos a resolver. Y dije, ¿verdad? Cuando elevamos un número negativo al cuadrado nos queda positivo. Y 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. Copio lo demás, menos 5, y copio ahí el menos 1, y más 4. Ok, ahora vamos a hacer las multiplicaciones que tenemos allí. Entonces digo, 3 por 1, 3. Signos iguales, positivo, 5 por 1, 5, y copio más 4. Ahora tengo una suma. ¿Cuál es el resultado ahí entonces? 11. 12. 12, ¿verdad? 12. 3 más 5 más 4, 12. Y vamos con la última de este valor numérico. Entonces, 2, y ahí entre paréntesis vamos a colocar el valor de la letra X. ¿A qué es igual X? Ahorita 2. sí, a 2. A 2, muy bien. Copiamos el signo más, copiamos el número 3 y ahora entre paréntesis colocamos el valor de la letra W. ¿A qué es igual W? Menos 2. Menos 2, muy bien. Ahora, si se dan cuenta aquí no hay potencias, entonces lo que vamos a hacer son las multiplicaciones. Entonces digo 2 por 2, 4, ¿sí? Ahora aquí tenemos signos diferentes, nos va a quedar negativo, y 3 por 2, 6. 6. Bueno, acá miren, tenemos signos diferentes, es una resta, 6 menos 4, 2, y se copia el signo del mayor, entonces ¿qué signo? Más. Menos, el 6 tiene signo menos, entonces menos 2 y así es como se resuelve el valor numérico de una expresión. Pregunto, ¿hay dudas en cuanto a ese proceso o estamos claros ahí con todo eso? Estamos claro, profe. Profe, espérame, solo voy a tomar captura. Está bien, Yo lo copié, pero sí, muy bien, Es que así después solo lo paso a hojas. muy bien. Entonces, bueno, yo espero que sí no les haya quedado duda, que sí hayan entendido, porque esta pues es, como ustedes ya copiaron el contenido de las diapositivas que les envié, ahí tienen el tema en su cuaderno, ¿verdad? Pero siempre pues necesitaban la explicación para saber cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí está la explicación. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la segunda parte de la hoja de trabajo. ¿Pueden pedir el micrófono, por favor? Hay un micrófono ahí activo. En la siguiente parte, dice, completa la siguiente tabla con las partes de los términos. Entonces, allí tenemos monomios, ¿sí? Lo que ahí tenemos son monomios en esta tablita. Entonces, esto es como lo que trabajamos de ejercitación la semana pasada, ¿sí? Entonces, voy a trabajar de esto únicamente uno. Aquí sí no voy a hacer toda la tablita porque esto es más fácil, ¿verdad? Entonces, vamos allí. Me dicen ustedes cuál quieren que resuelva yo. Primera. La primera. Entonces, lo que dice acá es,
completar coeficiente y signo. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el coeficiente y el signo de ese monomio? La X. No, El 5 y el 2. Ahí. no, Menos 8. menos 8. El coeficiente es la parte numérica, ¿sí? El 5 y el 2 no, porque esos son grados, esos son exponentes. Entonces aquí el coeficiente y signo es 8, o sea que es el número que está antes de las letras, ¿sí? Importante. Para los demás, por ejemplo, aquí no hay número. Cuando no hay número, nosotros vamos a colocar el coeficiente 1, ¿verdad? Importante. Y si no tienen signo, va a ser positivo. Bueno, continuemos ahí con ese entonces que estábamos trabajando. Ahora, ¿cuáles son las partes literales que hay en ese monomio? Ayer. X y Y, ¿verdad? Aquí pues podemos colocar solamente las letras, o también le podemos colocar de una vez los exponentes que tienen. Ahora, aquí dice valor relativo y valor absoluto. Esto se refiere al grado relativo y al grado absoluto. Entonces, el grado relativo. 5. El grado relativo, recordemos de que es para cada letra. Entonces, miren, como a mí se me dificulta, la verdad, escribir en ese espacio RX, solamente voy a colocar la letra X, pero ustedes lo pueden hacer. Entonces, X, ¿cuál es el exponente de X? 2. 5, el exponente de X es 5. ¿Y cuál es el exponente de Y? 2. 2. Ahora, el valor absoluto nosotros dijimos que es la suma de los exponentes. Entonces, esos exponentes 5 y 2 tenemos que sumarlos. 5 más 2 es 7. Entonces, el grado absoluto es igual a 7. Y eso es lo que ustedes van a hacer en esa tablita. Entonces, por ejemplo, para las letras que no tienen exponente, nosotros dijimos que se le coloca exponente 1, ¿verdad? Entonces, son conceptos que ustedes deben de ir adquiriendo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí o tienen alguna duda en esa serie? No, profe. Yo hasta ya lo terminé, ya el cuadro. Ya. Muy bien. Entonces, allí estamos con esta parte. Ahora vamos a avanzar entonces a la tercera serie de la hoja de trabajo. Entonces, en la tercera serie dice, determina el grado absoluto de las expresiones algebraicas. Entonces, aquí los que están, estos son monomios porque hay la unión de, perdón, son polinomios porque está la unión de monomios. Me falta copiar un cuadrito. ¿Ah? Me falta copiar un cuadrito. Hay que ser un poquito más rápido. Ya estamos un poco cortos de tiempo. Entonces, vamos a hacer de aquí únicamente uno. Van a ver que esto es bien sencillo. Entonces, por favor, necesito que elijan cuál quieren que resuelva. La B. ¿La? La B. La B. Ok. Entonces, miren, la B, cuando nosotros vamos a hablar del grado absoluto de un polinomio, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente proceso. Primero vamos a determinar el grado absoluto de cada monomio que tiene, ¿verdad? El polinomio. Entonces, ¿cómo calculamos el grado absoluto de los monomios? Sumando los exponentes que tienen. Entonces, el primero dice 3 más 2, 5. Y voy a escribir ahí. Aquí, como solamente tenemos una letra, entonces el grado absoluto ahí es 3. Aquí, ¿qué exponentes tiene X y Y? Tiene exponente 1. Te decimos 1 más 1. 2. Y este también tiene grado 2, miren, porque como no hay más literales, entonces solamente se copia el otro. Y grado absoluto, entonces es
el mayor de los resultados que hayamos obtenido. Entonces, ¿cuál es el número mayor que obtuvimos ahí? 5. El 5. Entonces, el grado absoluto es igual a 5. ¿Estamos claros si tienen alguna duda? ¿Hacemos otro? Sí. Sí, profe. Díganme cuál. ¿Cómo lo hizo? Díganme La cuál E. hago. La E. Ok, entonces miren, es bien sencillo. Lo que tenemos que hacer es calcular el grado absoluto de cada monomio. Entonces, en el primero tenemos las letras M y X, ¿sí? Y esos tienen exponentes 11 y 9. Lo que voy a hacer es sumar esos exponentes. Entonces digo 11 más 9, 20. 20. Y entonces aquí estoy escribiendo este número, ¿sí? 20. Para recordarme de qué resultado me dio. Ahora aquí. 4 más 15. ¿Cuánto es 4 más 15? 19. 19. El siguiente no tiene literales, entonces ahí no tenemos que hacer ninguna suma. Ahora 20, ¿verdad? 10 más 10, 20. Entonces decimos el grado absoluto. El grado absoluto es igual. Entonces, ¿cuál es el mayor resultado que obtuvimos? 20. 20. Entonces, el grado absoluto es 20. Yo sé que ustedes, por ejemplo, mirarán que tiene fracciones y todo eso, pero por el momento nosotros, si tiene fracciones, si tiene número entero, si tiene punto decimal en el coeficiente, les digo así, no nos interesa. ¿Por qué? Porque el grado absoluto, el grado, no está en el coeficiente. El grado está en la parte literal y específicamente en los exponentes. Entonces, así es como vamos a calcular el grado absoluto. ¿Alguna duda? Profe, yo pensé que iba a ser difícil, pero está easy. Solo hay que sumar esto de... Los exponentes de cada monomio. Ajá. Hay que ponerle atención a la ecuación y listo, está fácil. Sí, muy bien. Ok, entonces, ok, very well. Ya que está hablando en inglés, entonces le vamos a hablar en inglés también. Bueno, entonces vamos a finalizar ahí. Yo espero pues de que sí les haya quedado claro, ¿verdad? Sí, profe, ahorita solo termino esto, ahorita. Entonces, allí,